David reconoce que aunque sus hermanos, aunque su padre lo había menospreciado, David reconoce que Dios nunca lo menospreció y que Dios nunca lo dejó solo. David sabía que aunque él era marginado por los hombres, era acepto delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, que el principio de mi victoria y de tu victoria está ahí, en que Dios no haya tomado en cuenta. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice la Biblia, la cual leemos en el nombre de Jesús. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte alto a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Aleluya. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David es un joven, un hombre que fue levantado en la antigüedad, levantado por el Señor. Un jovencito que tiene muchas características de las cuales nosotros debemos de apropiarnos de ella. Es un joven que nos da gran ejemplo desde su inicio hasta su final. David es como un ejemplo a seguir. Me gusta mucho la historia de David porque en la historia de David Dios refleja su carácter. Dios demuestra quién es Dios a través de David. Lo primero es que, y lo más maravilloso, o una de las cosas que más me impactan de la historia de David es que David no era tomado en cuenta por su familia, pero era tomado en cuenta por Dios. ¿Está aquí? David era un joven muy menospreciado por su casa, muy menospreciado por sus hermanos, y David siempre estaba en el campo atendiendo las ovejas. A David no lo invitaban a los cumpleaños, a David no lo tomaban en cuenta para las cosas importantes, pero había uno que sí lo tomaba en cuenta, que era el Señor. A veces hay gente que se autominimiza por el rechazo de un hombre o de una mujer, o porque alguien no lo tomó en cuenta. Hay gente que tiene la estima y son muy delicados con su autoestima y tienen unos sentimientos muy delicaditos que si no lo tomaron en cuenta para algo, ya le baja la estima y se sienten al menos. Y yo quiero que usted sepa algo: nunca se sienta al menos porque un hombre o una mujer no te tomó en cuenta. Siéntete mal si Dios no te toma en cuenta. ¿Está aquí hoy? Porque la Biblia nunca habla
de que David se sintió mal o se sintió menospreciado. Todo lo contrario, cuando David se presenta delante de Saúl, David reconoce que aunque sus hermanos, aunque su padre lo había menospreciado, David reconoce que Dios nunca lo menospreció y que Dios nunca lo dejó solo. David le dijo a Saúl: Dios que me ha librado del león, del oso. O sea, David sabía que aunque él estaba en el monte, Dios estaba con él. David sabía que aunque él era marginado por los hombres, era acepto delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, que el principio de mi victoria y de tu victoria está ahí, en que Dios nos haya tomado en cuenta. Gloria al Señor. Yo no puedo tomarme una vida de melancolía, una vida de tristeza profunda, una vida de derrota por haber recibido algún menosprecio de un hombre, sea quien sea. Siempre y cuando usted tenga la revelación de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores te tomó en cuenta, señores, lo demás está de más. Lo demás está de más. Lo prioritario en la vida de un hombre, de una mujer, es que Dios te tome en cuenta. Es que Dios no te deseche. Gloria al Señor. Nosotros vamos a vivir aquí en este mundo. Hay rechazos, siempre. La vida se trata del rechazo. Esta naturaleza es así. Usted sabe, el que es rico rechaza al pobre. El que es pobre rechaza al rico. Gloria a Dios. Hay gente que son blanquitos que rechazan a los morenitos. Y hay morenitos que rechazan a los blanquitos. Y eso es así. Y según el estatus y según la nación y según de donde tú eres, de donde tú vienes, la gente se siente rechazada, se siente mal. Pero yo aprendí, después que conocí al Señor, que el Señor abrió los brazos y me recibió, me salvó, me redimió, me llenó del Espíritu Santo. De ahí en adelante a mí no me afecta el hecho que un hombre me rechace, el hecho que en un lugar me rechacen. Todo lo contrario, cuando yo soy rechazado, y esto es algo muy personal mío, cuando yo soy rechazado, yo no siento baja autoestima, yo siento pena por el que me rechazó. ¿Sabe por qué? Porque se está perdiendo de algo bueno, gloria a Dios. Se está perdiendo de algo grande. Está aquí hoy. Esa es mi mentalidad. Digo, me rechazaste. Ay, hombre, tú no sabes de lo que tú te estás perdiendo, gloria a Dios. ¿Está aquí o se fue? No es lo mismo usted tener esa melancolía, ese asunto. Hay mucha gente que son demasiado sentimentales. ¿Está aquí hoy? Usted tiene que soltar un poquito el sentimiento. Dígaselo a su hermano que está a su lado, por favor. Dígale, tiene que soltar un poquito el sentimiento de baja autoestima, de menosprecio, de que yo soy la menospreciada, de que nadie me tome en cuenta. Dile, suelta eso. Vamos, predique, dile, suelta eso, mi hermano. Ese sentimiento diabólico, satánico, mundano, manipulador. ¿Está aquí hoy? Tú no puedes vivir una vida así. Y que vaya, que nadie me tome en cuenta. Jesús te tomó en cuenta. Por eso está aquí, por eso eres salvo, por eso eres salva. Gloria a Dios. Si hay alguien que te da el valor, es Dios. Y una vez Dios te da el valor, tú tienes que ponerte tu precio. ¿Está aquí hoy? Tú tienes que ponerte tu precio. Porque a mí Dios me valora y yo me pongo mi precio. Yo tengo mi precio. ¿Está aquí hoy? Si Dios te dio el valor, escucha esto, si Dios te dio el valor, tú tienes que ponerte tu precio. ¿Cuánto tú vales? Si para Dios tú vales la sangre de Cristo, ¿cuánto tú vales? Si para Dios tú lo vales todo. ¿Tú crees que después que Dios me valorizó, después que Dios me bendijo, después que el Señor me rescató, después que el Señor hizo todo lo que hizo conmigo, tú crees que yo voy a creer el hecho de un menosprecio de un hombre? David nunca creyó eso. David siempre tuvo su cabeza en alto. David sabía que aunque él estaba en un lado, Dios estaba con él. Y eso lo hizo a él mantener siempre su cabeza en alto. Y un día, en medio de esa guerra, en medio de ese desafío, señores, aparece David. ¿Quién apareció ahí? David. David, aquel hombre o aquel jovencito que se veía sensible, se veía débil a la vista natural, pero tenía un corazón. Tenía la cara de una oveja, pero el corazón de un león. Ese, el cual fue ungido como rey de Israel. Porque cuando el profeta fue a ungirlo, de hecho, cuando Dios manda al profeta,
a ungir a David. Dice, tú vas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y el profeta dijo, Señor, si yo voy por ahí a eso, me pueden matar. El Señor le dijo, no, agárrate una becerra y sacrifícala. Y tú el que te pregunte, tú dices, no, yo vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y allá tú me lo sacrificas, pero tú me vas a ungir a ese hijo de Isaí. Y ni siquiera llegó bien el profeta cuando vio a uno de los hijos de Isaí, un grandote. Y dice el profeta, he aquí, el rey de Israel está delante de mí, delante de mis ojos está. Y Dios le dijo, no, no es él. Después vino otro, este es entonces, no, tampoco. Y fueron descalificados uno por uno los hijos de Isaí. Y el profeta tuvo que preguntar, Isaí, ¿estos son todos tus hijos? ¿No hay más? Isaí dijo, sí, estos son todos. ¿Y no hay más? Bueno, anda otro por ahí, pues búscalo. ¿Es el único que tú tienes? Sí, ese solo. Búscalo, que ese es. Hasta que él no llegue no nos sentaremos a la mesa. Porque a ese eligió Jehová como rey de Israel. Gloria a Dios. Wow. Si el profeta le dice, a Isaí, busca a tus hijos, ¿por qué Isaí no buscó a David? Porque David era hijo de él. Porque David tenía cierto menosprecio. Pero gloria a Dios que lo que el hombre menosprecia, Dios lo aprecia. Gloria a Dios que lo que el hombre rechaza, Dios lo toma. Gloria al Señor. De hecho, le digo que Dios está demostrando su carácter en David porque Dios es así. Más adelante en la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, cuando a ti te hacen un vil y un menospreciado, te están calificando para que Dios te tome. Ay, Dios mío. En vez de yo sentirme mal, yo tengo que sentirme bien porque se está preparando un escenario. Dios está preparando un escenario. Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios por todo lo menosprecio que yo recibí. A mí me menospreciaron mucho. Me tuvieron por vil, por muchas cosas. Gloria a Dios por ese menosprecio. Sin ese menosprecio yo no estuviera aquí, mi hermano. No estuviera aquí. Por eso, en vez de tú llorar, en vez de tú bajar tu autoestima, dile gracias, Señor, porque me están menospreciando. Gracias, Señor, porque este menosprecio me está preparando para el llamado. Me está preparando para un tiempo de honra. Me está preparando para un tiempo donde tú me vas a elegir para algo grande en esta tierra. Gloria al Señor. No es lo mismo un David depresivo. No es lo mismo un David muy sentimental, no. Un David preocupándose para ser aceptado. Porque uno de los problemas de muchos creyentes es que se esfuerzan más para ser aceptados de los hombres. Entonces pierden la aceptación de Dios. Y la Biblia dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Si el hombre se siente mal mientras yo agrado a Dios, esos son problemas de ellos. Gloria al Señor. Pero siempre y cuando el Señor se sienta bien conmigo, ya, ahí está. No hay nada que hacer. Cuando llegó David, el menospreciado, el profeta ungió a David. Y ese ungimiento, ni siquiera Isaí creyó mucho. Ni siquiera los hermanos de David creyeron. Porque después que David fue ungido, los filisteos salieron a desafiar a los israelitas. Y sabe que cuando se convocaron a los hombres de Israel, Isaí mandó a todos sus hijos menos a David. Porque todavía ellos no habían creído en que David había sido señalado por Dios y ungido. Todavía David estaba siendo menospreciado. Cuando ellos se fueron a la guerra, mi hermano, a David lo mandaron a cuidar las ovejas. Vete a cuidar las ovejas, David. O sea, ni siquiera tomaron en cuenta que ya David estaba ungido. Esa fue la primera vez que David fue ungido. Lo ungieron 3 veces a David. Esa fue la primera vez. Fue elegido y ni su familia creía en él. Ni su familia dijeron, vete de nuevo a cuidar las ovejas. Hubo un momento que estaba ese Goliat, ese gigante, desafiando al pueblo, atemorizando al pueblo. Dice la Biblia que tenía su escudero. Se usaba en los tiempos antiguos de guerra que el guerrero estaba con su armadura, su espada, y el escudo no lo cargaba el guerrero, lo cargaba un hombre. Y ese hombre iba adelante con un escudo. Era como salvaguardando la vida y la protección del soldado. Y cuando ese hombre salía, gigante, grande, un Goliat que fue preparado para eso, lo diseñaron para eso, para pelear, preparado para la guerra.
ese solo gigante atemorizaba al pueblo completo. ¿Usted está entendiendo esto? Y dice la Biblia que él salía. Y cuando el gigante salía, dice que infundía gran temor. Y la gente era muy atemorizada. La gente, amados hermanos, tenía bastante miedo. Era algo impresionante lo que estaba sucediendo. Nadie se atrevía a levantar la voz. Nadie se atrevía a decir nada. Todos temblaban, todos asustados. Y Goliat salía y decía: hoy yo he desafiado a los escuadrones de Israel, a los siervos de Saúl. Si ustedes pelean conmigo, si alguien sale a pelear conmigo y me venciere, nosotros los filisteos seremos sus servidores. Ahora, si nosotros lo vencemos a ustedes, entonces ustedes serán nuestros servidores. Y durante 40 días salían. Dice la Biblia que habían dos montañas, eran dos alturas y había un valle en medio. Y de este lado estaban los filisteos, de este lado estaban los israelitas, los soldados de Saúl estaban ahí. Y se veían cara a cara y el valle en medio de ellos. Oiga eso. Y ellos se veían montaña frente a montaña. Y Goliat se paraba y desafiaba, gloria a Dios. Y nadie hacía nada. Todo el mundo se quedaba callado. Lo único que la Biblia dice que ellos hacían era que se turbaban y se asustaban y tenían mucho miedo. Eso era lo único. Después, esa gente, yo me imagino que las espadas, los escudos, las armaduras, se oía el hierro cuando choca, hierro con hierro, suena. Yo imagino a esa gente temblando. Clink, 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 clink. ¿Sabes lo que se oye? Un clink, 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 clink. Todo esos hierros ahí asustados. Todo el mundo asustado. Pero un día mandaron a David a llevarle comida a sus hermanos. Y dice la Biblia que justamente David llegando, el problema, y ahí calladito, ahí justamente David llega. Parece que era la hora en la cual el gigante tenía que salir a atemorizar. Cuando ese gigante salió, mi hermano, y dijo nuevamente: si hay alguien que pelee contra mí, que salga ahora. Nadie salía. David escucha eso. Y David vio al gigante. Un gigante, amados hermanos, que era Goliat, era como el campeón filisteo, era como el héroe de los filisteos, era como la máxima fuerza. Goliat representaba, era la figura del pueblo filisteo, que era un pueblo de guerra, un pueblo de pelea, un pueblo de enemigos. Y Goliat representaba, era la máxima representación de los filisteos. Goliat era como Otani en los Dodgers, como, ¿sabe que usted no ve en los juegos de pelota? Que Otani es un robot. Yo le puse la IA, digo, esa es la inteligencia artificial, porque él picha y batea, y picha bien y batea bien. Digo, este tipo, él es la cara de ese equipo, la cara. En los equipos de béisbol, de fútbol, de basquetbol, siempre hay un jugador que es la cara. En los tiempos, por ejemplo, del baloncesto, Chicago, Michael Jordan era la cara de Chicago. Cuando se iba a presentar Chicago, se presentaba el logo y la cara de Michael Jordan. Pues, cada equipo tiene la cara, tiene al líder. Bueno, los filisteos, la cara de los filisteos era Goliat. Porque ellos sabían que Goliat solo atemorizaba a cientos de hombres. Y cuando ese hombre salió con ese armamento, un hombre preparado físicamente, amados hermanos, la Biblia detalla su armadura. Dice la palabra que él tenía un casco de bronce, que era una protección para la cabeza. David ve esto, dice: óyeme, la cabeza la tiene protegida. Dice que tenía una coraza de escama pesada de unos 50 ciclos. La Biblia dice 5,000 ciclos de bronce, unos 50 kilos, imagínense eso. Dice que eso cubría todo su torso. Tenía botas que le protegían las piernas. Tenía jabalina en sus hombros. Dice que también que tenía una lanza con la punta de hierro que pesaba 600 ciclos de hierro. Yo lo tengo aquí, unos 6 kilos. Solamente la lanza, unos 6 kilos. Imagínate, cuando David ve a Goliat, David lo escanea.
David lo analiza. David lo mira. Y David hizo un análisis, el cual lo inspiró a él a pelear contra Goliat. Porque el análisis de David es el siguiente: este hombre tiene toda la fuerza, toda la armadura material, pero yo no veo en él nada espiritual. No tiene un Dios que lo respalde como yo tengo uno que me respalda. David dijo: él materialmente atemoriza, pero espiritualmente el que atemoriza soy yo. Materialmente él pudiera ganarme, pero el Dios que me respalda a mí no va a dejar que él me gane. Gloria a Dios. David identificó, y David no se comparó fuerza con fuerza. No lo hizo. Señores, escuche esto. Usted suelta a un hombre con un león y el león mata al hombre. No puede, un hombre no puede con un león. No puede. Mucho menos con un oso. Los osos tienen más fuerza que los leones. Porque los osos tienen pie y pata. Son cuatro. 4 patas tienen los leones, los osos. Y los osos caminan en 4 patas y en 2 patas. Pero los osos tienen colmillos también, igual que los leones. Y son grandes. Y son fieras. Y cuando un animal de eso tiene hambre, óyeme, una ovejita de esa, eso es filete. Y dice la Biblia que David agarraba a los osos y los leones y los mataba. Dice que lo agarraba por la quijada y lo mataba. ¿De dónde David sacaba fuerza? David sabía que físicamente él no tenía la fuerza para matar un león y lo mataba. David sabía que había alguien que lo estaba respaldando, que era Dios. ¿Está conmigo hoy? Cuando David ve a Goliat, David dice: no, pero esto es un relajo. Porque si yo he podido matar osos y he podido matar leones, si Dios me ha ayudado a mí a eso, también me va a ayudar a matar a este gigante. Y cuando David va delante de Saúl, David le dice a Saúl, le dice: rey, yo quiero que usted me dé el permiso de pelear con el gigante. Yo quiero pelear. Imagínate, el rey asustado, sin esperanza, atemorizado. El rey le dice: David, tú vas a pelear con él. Tú no tienes fuerza para pelear con él. Sí, rey, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuidando las ovejas de mi padre, a veces vienen osos y leones y yo lo he matado. Y el Dios que me ha librado matando osos y leones, ese Dios también me va a ayudar en contra de ese paladín. Wow. Saúl queda impactado. Saúl dice: bueno, este muchacho está serio y no hay salida. Ninguno de los hombres quieren pelear. Él tomó la decisión de pelear. Saúl lo vio como un suicidio. Dijo: este hombre va a arriesgar su vida, pero por lo menos salió uno a pelear. Porque ninguno había salido. Nadie dijo: yo voy. Nadie lo hizo. El único que lo hizo fue David. Y dice la palabra que Saúl le puso sus herramientas, su armadura, le puso todo. Y David se la puso, pero dice la Biblia que intentó andar y no podía. La armadura le quedó grande, gloria a Dios. Y dice que se la quitó, se quitó la armadura. Y lo que hizo David fue, mi hermano, tomar su saquito pastoril, meter 5 piedras y una honda. Él dijo: con lo mismo que yo acababa con los leones, con los osos, la misma herramienta que yo usaba es la misma que voy a usar delante de Goliat. Lo único que yo necesito saber, si yo le gano, ¿qué me dan? Alaba. ¿Qué me dan? Porque yo voy a pelear, pero ¿y si yo gano? ¿Qué me dan? Ah, no, espérate. No te van a cobrar impuestos, David. David, tú serás recompensado. Te van a dar la hija del rey como esposa. David, si tú derrotas a Goliat, tú vas a ser muy bendecido. Ya no va a dormir solo, David. Va a dormir con la hija de Saúl. Mical. ¿Ah? ¿Sabe qué? David dijo: yo iré y pelearé. Porque David tenía la convicción. Él como hombre de intimidad. Porque cuando tú eres de intimidad, tú conoces a Dios. Uno de los privilegios más poderosos y una de las cosas más grandes del evangelio del Señor Jesucristo en la tierra es cuando un cristiano conoce al Dios que le está sirviendo. Oiga bien lo que le estoy enseñando. Cuando un cristiano, porque hay muchos cristianos
que no saben a qué Dios es que le sirven, que no saben a qué Dios es que adoran. No lo saben. No le ha sido revelado. ¿Por qué? Porque para tú conocer a alguien, tú tienes que pasar tiempo con ese alguien. Tú nunca vas a conocer a una persona si tú no pasas tiempo con esa persona. Y cuando tú no pasas tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, a sola, cuando tú no tienes intimidad con el Señor, cuando tú no estás profundizando en las Escrituras, tú vas a ser cristiano, pero tú vas a estar cojeando y vas a estar atemorizado y vas a estar fallando en muchas áreas de tu vida por no conocer la realidad y la fidelidad y el poder y la grandeza y la majestad y la autoridad del Dios al que tú le estás sirviendo verdaderamente. Uno de los fracasos más grandes que pueden suceder en la vida de un cristiano es no tener conocimiento. El mismo Señor lo dice. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque cuando tú no conoces, tú no haces nada. Dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Pero quién? El que conoce a su Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no intimas con Dios, lamentablemente tú no vas a saber o vas a tener miedo en algunas áreas. Vas a decir, bueno, Dios no se mete aquí, o Dios no va a poder con esto, o Dios no me va a ayudar aquí. No, cuando tú conoces como David, que David tenía su intimidad, David tenía su conocimiento, David había superado batallas internas. ¿Dónde? Donde nadie lo aplaudía, donde nadie lo reconocía. De hecho, Saúl le dice a David, le dice, óyeme, pero tú eres un muchachito joven, débil. Y David tiene que autopresentarse porque nadie lo había presentado. David no tenía fama. Nadie conocía las cosas grandes que David hacía en lo oculto. Pero sí había uno que lo veía. Sí había alguien que confiaba en él. Gloria a Dios. Hay gigantes, señores, que nos toca derrotarlo detrás de la cámara, donde nadie lo va a ver, donde nadie te va a reconocer. Pero eso no es para que la gente te reconozca. Eso es para que tú reconozcas el respaldo de Dios. ¿Está aquí hoy? Eso es para que tú reconozcas que Dios está contigo. Gloria al Señor. Hay victoria que Dios te ha dado que nadie sabe que Dios te la dio. Victoria en tu casa, allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Cosas que Dios ha hecho que tú dices, wow, si la gente supiera esto. No, Dios no lo está haciendo para que la gente lo sepa. Dios lo está haciendo para que tú sepas, gloria a Dios, con quién es que tú estás metido, quién es el que te respalda. ¿Está aquí hoy? Por eso, mira, una vez prediqué en la calle. Fue mi primera campaña. Estoy hablando, Dios mío, estoy hablando de 18 años atrás, en el Café de Herrera. Mi primera campaña, primera vez que predico en la calle, me acuerdo como hoy. Esa campaña la hicimos en un parque. Y yo llevé mi Biblia y me puse mi camisa y todo. Y dije, voy a predicar mi primera campaña en la calle, mi primer evento. Recuerdo como ahora. Y cuando llegué al parque, había de las mismas sillas ahí, vimos bancos de cemento que había en el parque y todo. Y habíamos hecho un trabajo de evangelismo. Y cuando yo llegué, habían como 14 personas, más o menos, 14, 15. Mi primera campaña. Se fue la luz. No había luz. No había púlpito. Y mi Biblia yo no la podía leer. Mensaje que iba a predicar no lo podía leer. Como 14 gente ahí, yo con mi Biblia. Le dije a la joven que me acompañaba, que era mi pareja ministerial, le dije, alúmbrame con tu celular, ven, ponme la luz. Me pusieron 2 celulares. Ahí, y yo con 2 celulares leí la Biblia. Ahí tan. Era sin micrófono, sin bocina. ¿Está aquí hoy? Ni cámara, ni nada. Ahí no se grababa. No había un celular de que con cámara. Eran celularcitos de lo que sonaban pim, pirirín, pim, 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 pirirín, pim. Usted sabe. Eso no existía de que te graban. No había cámara. Y ahí yo leí mi Biblia. Y la leí y la cerré. Y se la entregué y ahí yo prediqué. Y ahí, predicando, me sorprendió el Señor. ¿Sabe por qué me sorprendió? Porque había gente ahí enferma que Dios sanó. Había gente ahí que Dios hizo milagros.
Había gente ahí llorando. Hubo gente ahí que se convirtió. Y yo sentía el peso de la gloria de Dios en aquel día. Yo sentía la unción. Yo sentía el poder de Dios sobrenaturalmente. Sentía yo eso. Ahí, escucha esto, ahí me impactó el yo ver el respaldo de Dios, el yo ver la gloria de Dios, el yo ver ese movimiento tan sobrenatural, señores. Algo impactante, algo grande. Y yo ese día dije, wow, si la gente supiera lo que Dios hizo, pero no lo van a saber porque eso no se grabó, no nada. Eso no había eso de que de cámara, nada de eso. Por lo menos nosotros no teníamos. Y yo dije, aquí Dios hizo algo extraordinario. Y me fui contento para mi casa. Me fui feliz, me fui alegre. Yo dije, wow, gloria a Dios. Qué lindo, qué bueno es el Señor. Qué poderoso es Dios. Oiga eso, qué poderoso. Y un día me tocó predicar en un evento grande. Ya después pasados los años, después que fui pastor, me tocó predicar en un evento. Ese evento que me tocó predicar la palabra de Dios. Yo me senté en la silla de adelante y se me hizo un nudo en la garganta. Mucha gente, había cámara, había luces y mucha gente. Se me hizo un nudo ahí. Digo, wow, primera vez que yo voy a predicar delante de tanta gente. Estoy así con los ojos cerrados, orando, pero es como botando la presión, como el susto. Digo, wow, y si yo me equivoco en la palabra, y si yo oro y no pasa nada, y comencé ahí, estoy peleando, porque es una presión, un problema. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? El Señor me trajo a memoria ese primer día que yo prediqué en esa campaña. Me dijo, ¿tú no te acuerdas cuando tú predicaste allá en el Café de Herrera en esa campaña que no había luz? Y yo estoy ahí, digo, sí, Señor, yo me acuerdo. Y me dijo, ¿tú no te recuerdas lo que yo hice? Digo, sí, tú me respaldaste. Y me dijo, yo no he cambiado. Yo te respaldé ahí, te voy a respaldar aquí. Me dijo, sube y predica sin miedo, que mi gloria se va a manifestar. Escucha esto, yo prediqué y fue Dios que sanó gente ahí, paralítico y todo. Eso fue una locura. Y eso se grabó y se hicieron videos virales y todo de eso. Cuando yo terminé de predicar, que estoy en mi casa, el Señor comienza a ministrar mi vida, comienza a hablarme. Y el Espíritu Santo comienza a decirme a mí, así como David fue respaldado en lo secreto y luego fue respaldado en público, me dijo, así es como yo preparo a mis hijos. Yo lo enseño a ellos a confiar en lo secreto. Cuando tú estás en lo secreto, confía. Cuando nadie te está viendo, confía. Hay gente que quiere el escenario para que la gente vea, y Dios no quiere que la gente te vea todavía. Dios quiere que tú lo veas a Él. Porque cuando tú lo ves a Él, gloria a Dios, tú vas a confiar en Él. Señor, eso fue lo que hizo David. A David no lo veía nadie, pero David sí veía el respaldo de Dios. Y mientras David veía el respaldo de Dios, eso tenía confianza. Por eso David dijo, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Por eso vino la palabra incircunciso. ¿Por qué? Porque Goliat no tenía respaldo espiritual. Tenía un escudero, tenía un casco, tenía greba, tenía una malla, tenía una lanza que pesaba, tenía botas, unas grebas de bronce. Tenía todo el entrenamiento, pero no tenía a Dios. Era un incircunciso. No estaba bajo el lineamiento del pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, David sí. David sí estaba bajo el pacto de Abraham. David sí sabía que sobre él estaba reposando la bendición de Abraham. Agarre esto. Cuando tú sabes que sobre ti reposa la bendición de Abraham, mi hermano, entonces tú no puedes tenerle miedo a ningún gigante incircunciso. Es decir, a nada que se levante en tu contra sin el respaldo de Dios. ¿Está aquí conmigo hoy? Dios mío. Dios le dio una palabra a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás de bendición. Y todo el que te bendiga será bendecido. Y todo el que te maldiga será maldecido. Esa palabra viva, vigente. Oye esto, Edward. Una palabra viva y vigente.
Abraham. Pero Abraham se murió, pero la palabra no murió. Antes de Abraham morir, tuvo que soltarle esa bendición. Mira, yo me voy a morir. Agárrala, Isaac, tú. Es como cuando se está jugando basquetbol, que ya tú no puedes, ya tú tienes que pasar la bola para que sea otro que la tire. Abraham le dijo, tómala. Toma, Isaac, esa bendición. Me morí. Pero Isaac también, cuando se iba a morir, dijo, me voy de la tierra, me voy a morir. Y le iba a dar la bendición a Esaú, pero Esaú la vendió por un plato de lenteja. Y se la dio a Jacob. Le dijo, toma, Jacob, agárrala. Y se murió Isaac, pero la palabra siguió viva. La promesa siguió viva. ¿Ah? Entonces Jacob la toma y se la da a José. Y José comienza y la bendición comenzó a rodar y a rodar. Hasta que llegó la bendición, llegó a Ru. Yo le prediqué de Ru en el culto virtual. Que Ru se casó con Boz. Y ellos tuvieron un hijo llamado Obed-Edom. Y sobre Obed-Edom estaba la bendición. Y Obed-Edom tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. La bendición entonces ahora la tenía David. Es como que era el turno de David de tener la bendición. Ya había muerto todo, pero entonces ahora David la tenía. Y David sabía que todo el que se levante contra él, entonces se está levantando contra Dios. David sabía que lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ahora le tocaba, ahora era el turno de David. Ahora David tenía el turno. ¿Sabe algo? Esa bendición, los hombres que la cargaron fueron muriendo, pero la fueron depositando y la fueron trasladando hasta Cristo. Cuando la bendición llegó a Cristo y Cristo muere y resucita, entonces Cristo nos entrega esa bendición a nosotros. Y dice la Biblia que nosotros participamos de la bendición de Abraham por medio de Cristo. Quiere decir que todo el que te bendiga a ti será bendecido. Y todo el que te maldiga a ti será maldecido. ¿Está aquí hoy? Será maldecido. No es porque tú le desees el mal, es porque está escrito en la palabra de Dios. Otro día se levantó uno hablando ahí en contra mío y sacó palabra de maldición. Sacó palabra de maldición de su boca. ¡Pam! Un derrame cerebral le dio de una vez. Rápido. Nada más hizo hacer ese video. ¡Bum! Un derrame de una vez. Digo, wow. Vamos a orar por ese hombre, que Dios tenga misericordia. Porque las cosas en Dios no son casualidades. Cuando usted maldice lo que Dios bendijo, usted se maldice usted. ¿Ah? En estos días se levantaron dos. Se levantaron dos. Hablando en mi contra, hablando mal de mí. Mencionando mi nombre. Dos locos por ahí se levantaron. Y esos dos locos, pan de que hablaron. A los 3 días, yo lo calculé, salió el video como a los 3 días, ¡pá! Se le muere la mamá a uno. De una vez, muerte, entró la muerte a la casa. Y en los próximos días usted va a escuchar noticias. En los próximos días, prepárese. Noticias usted va a escuchar. Anote lo que se lo dije hoy. Tan maldito ya, tan lamentablemente. Tú nunca te puedes levantar en contra de un hombre de Dios. Todavía el hombre de Dios comete un error porque Saúl cometió errores. Y Saúl quería matar a David. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl estaba durmiendo, mi hermano, y la espada de Saúl estaba al lado. Y David podía coger la espada y cortarle la cabeza durmiendo. ¿Sabe lo que dijo David? Líbrame, Jehová, de tocar a mi ungido. Porque David sabía el principio de la palabra. Cuando David ve a Goliat, David no se puso a analizar el casco, el escudo, la grandeza, los brazos, la agilidad, el entrenamiento. David pensó en la promesa de Abraham, que ahora le tocaba a él tenerla. Y ahora mismo te toca a ti tenerla. Tú tienes esa promesa encima, gloria a Dios. Ahora es el turno de nosotros. En ese momento era el turno de David. Ya David murió. David murió, ahora el turno es tuyo, el turno es mío. La bendición de Dios sobre Abraham está sobre la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y todo el que te bendiga será bendecido. Por eso mira a tu hermano y dile: yo te bendigo, mujer de Dios, varón de Dios. Dile: yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo la obra de tus manos. Suéltale una bendición, porque cada vez que tú bendices al hombre de Dios, a la mujer de Dios, eso también viene sobre ti. Por eso, ponle zipper a tu boca cuando tú quieras levantar un chisme en contra de un hermano, de una hermana. Tú no puedes hablar mal. El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo: desde mis entrañas maldigo a Israel. Salió el video y desde las entrañas de él le salió un cáncer fulminante que ni todos sus millones de dólares pudieron salvarlo. Se murió. Tú no puedes maldecir a Israel. Tú no puedes maldecir a esa gente. No se puede.
Esa gente hay que bendecirla. Esos son, oye, ellos tienen un asunto con Dios que hay que dejarlo entre Dios y ellos. Es como el pleito de marido y mujer. No se meta en pleito de marido y mujer. No se meta. Porque un hombre puede pelear con su esposa. Pero en la noche se tiran unos pies raros, unos abrazos raros. Y eso se reconcilia. Y usted no está ahí. Después está usted embarrado y ellos abrazaditos. Y así mismo es. Ese pleito de Israel con Dios, lo que hay que dejarlo, que Dios resuelva y que ellos resuelvan. Y bendecía a Israel. Dice el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Eso es lo que nos mandan hacia nosotros. Y ocuparnos de nuestra salvación. Pero no se meta con ese pueblo. No invente. No invente porque le puede ir mal. Gloria a Dios. Y todo el que se levanta en contra. David lo sabía. David dijo, ven acá. Pero ya Abraham murió. Isaac murió. Jacob murió. José murió. Han muerto todos. La bendición me toca a mí. Y esto sigue para adelante. Y yo todavía no he soltado esta bendición. O sea, a mí nadie me puede matar todavía. Yo cargo la gracia. Yo cargo el favor. ¿Y sabe lo que hizo David? David se plantó, mi hermano, delante del filisteo. Se plantó delante de él. David, un joven que no tenía la misma fuerza, ni el mismo tamaño, ni las mismas herramientas que tenía Goliat. No tenía armadura, no tenía nada. Mire, yo le aseguro a usted que ese día, si hubiese visto a alguien que Dios le abra los ojos espirituales, hubiese visto un ejército celestial. Porque donde reposa la bendición de Dios, los ángeles tienen que salvaguardar eso. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores que operan a favor de aquellos que somos herederos de salvación. Y todo el hombre de Dios que carga propósito está rodeado de ángeles. Porque los ángeles están encargados de guardar esa bendición en ese hombre. Ese hombre no puede ser tocado. Ese hombre tiene que cumplir esa misión. Por eso, aunque Esaú quería matar a Jacob, no pudo. Jacob salió corriendo. Porque Jacob tenía la bendición, no podía matarlo. Porque el hombre de la bendición todavía no podía morir. Por eso cuando Jacob se duerme y pone su cabeza en una piedra, se hace un sueño. Dice que se soñó con una escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. Si los ángeles subían era porque estaban abajo. No dice que subían y bajaban, no dice que bajaban y subían, dice que subían. O sea, estaban abajo, estaban con él. Aunque Jacob no tenía un centavo porque salió con una mano adelante y otra atrás, corriendo para que no lo maten, pero tenía el respaldo de los ángeles. Yo estoy seguro que David estaba rodeado de ángeles, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a David le tocaba el turno de tener la promesa de Abraham, de cargar con el peso del pacto. ¿Está aquí hoy? Era a él que le tocaba. Usted puede estar seguro que los ángeles estaban ahí. Por eso es que tú nunca te puedes sentir solo. Porque esa bendición que por medio de Cristo nos toca la promesa de Abraham, nos hace a nosotros recibir el respaldo angelical. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Es porque nosotros ahora cargamos esa bendición. David la cargaba en ese momento. Y cuando David está ahí, a la vista natural parecía como que él estaba solo, pero él no estaba solo. Él no estaba solo. Ahí había ángeles. Ahí había una guerra, mi hermano, frente a frente. Y Dios no lo iba a dejar solo. Porque si hay algo y hay un principio en el reino de Dios, es que Dios nunca te deja solo. Aprenda eso. Y Satanás en la guerra siempre te deja solo. Es un principio, apréndalo. Siempre. El diablo en la guerra te suelta. Te deja solo. La gente endemoniada, que son guiados por los demonios, cuando cometen el error, los demonios se van. Cuando el demonio se va, siempre viene el arrepentimiento. Hay un principio en guerra espiritual y es que nadie endemoniado se arrepiente. Se lo voy a repetir. Nadie endemoniado se arrepiente. Todo el que está endemoniado no se arrepiente. Lo hace, mata, viola, roba. Pero cuando comete el hecho, el demonio se va. Y cuando el demonio se va, entonces se arrepienten. Porque el demonio es traicionero. El demonio te hace cometer el error y te deja solo. Te desampara.
Por eso, mientras Judas estuvo endemoniado, Judas vendió a Cristo. Pero cuando cometió el error, el demonio se fue y Judas se arrepintió, pero ya era tarde. De hecho, Judas fue a devolver el dinero, pero ya era tarde, porque los demonios son traicioneros, te abandonan. A la hora de la verdad se van. Por eso, aunque sea lloviendo, venga a su iglesia. Aunque sea con dolor, sírvale a Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Aunque a veces te duela ser obediente, sé obediente, gloria a Dios, porque Dios es fiel. Él no nos desampara. Tú sabes lo que es ahí. Tú sabes lo que hay. Tú sabes la confianza que tenía David. Tú sabes lo que es David pararse delante de él y ese hombre amenazar a David. No solamente con la vista. Una cosa es la vista. Y tú ves, este gigante. No, sino que el gigante también le dice, y este muchachito lo menospreció. Y le dijo, óyeme, te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza hoy, ahora, con la espada en la mano. Imagínate, le metió terror. Y le dijo, y tu cuerpo, la carne de tu cuerpo se la voy a dar a las aves para que se la coman. Es más, prácticamente Goliat como que se burló de David. Fue como una burla. Y esto es, o sea, yo llevo 40 días buscando un hombre y lo que me traen es un carajito de nada. Chachito de nada. ¿Ah? Cuando él terminó de hablar, entonces David habló también. Y David le dijo al gigante, mira, Goliat, tú viniste contra mí con espada, lanza y jabalina. Lo único que David tenía era 5 piedras, una honda. David no tenía más nada. Y David no le dijo a él, y yo vine a ti con 5 piedras. Él no dijo eso. Él no dijo, yo vine con una honda. Él no dijo eso. Porque David sabía que él no contaba con las armas naturales, sino que contaba con las armas espirituales. David sabía que su respaldo no era que él se crió en la guerra. David sabía que su respaldo era Dios. Si la iglesia lograra entender que no es lo que tú tienes en la mano, gloria a Dios, sino quien te está respaldando, aleluya. Señores, si tú supieras que aunque tu cuenta ahora mismo está en 0.0, aleluya, tú eres rico, millonario, porque el rey de reyes, el dueño del oro y de la plata, es que te respalda. Si tú supieras que aunque tú no tengas un carro propio ahora mismo, hay ángeles con carros de fuego, de lujo, carros espirituales que te escortan cuando tú caminas. Lo que pasa es que estamos muy naturalizados en nuestra mente, en nuestros ojos. Estamos muy adaptados a creer lo que vemos. Y el que anda creyendo lo que ve no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe tú no puedes agradar a Dios. La gente hoy anda su autoestima nivelada según lo que ve su vista natural. Ah, no, pastor, a mí no me está yendo bien. ¿Que no te está yendo bien de qué? Si Dios te abre los ojos, tú te das cuenta que tú tienes más seguridad que el presidente Donald Trump. No, usted no está entendiendo. Yo estoy seguro que el Señor te está resguardando a ti con una seguridad más grande, más numerosa y más poderosa de cualquier seguridad de cualquier presidente. Porque David lo entendió. Cuando David mira la espada, oye, una espada. No, señores, que no. Un escudo, no. Un casco, una cobertura a un muchachito. Con una piedrecita, una cosita. No, eso no son recursos. Ahí no hay recursos. Una trayectoria. La trayectoria se respeta. ¿Usted sabía eso? Goliat tenía trayectoria. Goliat tenía entrenamiento. David no fue entrenado para la guerra. David lo que peleaba era con los animales. Pero David sabía que había un respaldo de Dios, que había un respaldo divino. Y cuando David se para frente a Goliat, él lo que le dice: tú viniste contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará hoy en mis manos. ¿Sabe lo que hizo David? David se quitó él y puso a Dios. Que es lo que le hace falta a muchos de ustedes que están peleando con su propia fuerza. Es lo que le hace falta a mucha gente aquí en la iglesia. Decirle: ahora, Señor, yo me voy a quitar y te voy a dejar que pelees tú. Gloria al Señor. Pelea tú. Es como un testimonio de Gigi Ávila. Gigi Ávila está en una cruzada. Miles de personas. Predicó la palabra. Se sanaron los enfermos. Se salvaron las almas.
Y dice, cuenta la historia, el testimonio, que cuando Gigi Ávila despidió el culto, oró para despedir, que dio la espalda, comenzaron a vocear, ¡ay, ay, ay, mire para atrás! Comenzaron a vocear y el hombre se voltea. Y cuando se voltea, ve en la tarima un hombre parapléjico con los brazos torcidos, los pies torcidos, todo, y la boca torcida. Y los familiares se lo tiraron en la tarima ahí. Y cuando Gigi Ávila se voltea, los familiares le dicen, si usted es de Dios, sánelo. Y Gigi Ávila vio eso. Y dice la historia que cuando Gigi Ávila lo vio, parapléjico, así, en el piso tirado, lo levantaron de la silla de ruedas y se lo tiraron. Le dijeron, si Dios está contigo, sánalo. ¿Sabe qué fue eso? Eso fue un desafío. Eso fue un desafío. Gigi Ávila se acercó al parapléjico. No paralítico, paralítico no es nada. Parapléjico, doblado, con todo. Y lo miró y miró al cielo. Y le dijo, Señor, no es a mí que me están desafiando. Es a ti. Ese hombre se levantó. Los huesos se le enderezaron. Dicen que hasta los huesos le sonaban, crack, enderezándose. Y el hombre se puso en pie. Y ahí cayó una gloria, cayó un poder sobrenatural. Dice que la cruzada tuvo que continuar después de eso. Y la predicación, Gigi Ávila tuvo que predicar de nuevo, orar de nuevo. Y eso se armó un avivamiento, una locura. ¿Y por qué? Porque en ese momento Gigi Ávila reconoció que no era él, que era Dios. Ya, ahí está el secreto de la victoria. En todo, cuando tú quieres traer la estabilidad en el matrimonio con tu propia fuerza, tú vas a coger lucha. Cuando tú quieres traer la estabilidad en tu economía por tu propia fuerza, tú vas a coger lucha. Siempre y cuando tú lo quieras hacer tú, señores, Dios se aparta. Dios es como un caballero que te dice, si tú quieres hacerlo tú, hazlo tú, yo te voy a dejar. Yo te voy a dejar. Ahora, si tú dejas que yo entre, como lo hizo Pedro en aquella barca que le dijo, Señor, yo voy a echar la red, pero yo la voy a echar en tu nombre. Porque yo estaba pescando toda la noche y no logré nada. Pero ahora yo la voy a echar en tu nombre la red. ¿Sabe lo que vio Pedro? Pedro vio resultado. ¿Sabe lo que hizo David? David sabía que en la presencia de Dios había resultado. Y David vociferó a gran voz, comprometiendo a Dios públicamente. Le dijo, yo no vine en mi nombre, yo vine en el nombre de Jehová. Es más, todavía Dios desamparó a David. Cuando Dios escuchó que mencionaban su nombre, Dios dijo, espérate, si él pierde, soy yo, porque él me habló de mí. Oye, hasta si Dios no quería respaldarlo, tuvo que respaldarlo, porque estaba en juego la autoridad y el nombre de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? David no lo dijo en su mente, David lo voció. Tú viniste contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vine contra ti en el nombre de Jehová. Cuando él dijo eso, en el nombre de Jehová, comprometió a Dios. Hay gente que tiene que comprometer a Dios y meter a Dios en sus proyectos y decirle, Señor, yo te comprometo a ti. Señores, porque ahí es que está nuestra victoria. Ahí es que está, Señor, el crecimiento, la multiplicación. Ahí. David entonces le profetiza y le dice, y él te entregará hoy en mis manos y yo te mataré. Hasta hoy llegaste. Ese oprobio que tú tenías contra el pueblo de Israel, incircunciso, hasta hoy llegó eso. Te estás metiendo con Dios y con los hombres de Dios. Y eso es peligro cuando usted toca a un hombre de Dios, un hombre que carga el pacto, que carga la palabra, que carga la promesa. Peligroso. Y dice la Biblia que David, de las 5 piedras que tenía, tomó una piedra y la metió en la honda y le comenzó a dar vueltas. 5 piedras. Muchas teorías de esas 5 piedras. Algunos dicen que esas 5 piedras representan el ministerio quíntuple. Presenta pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol. 5 ministerios, 5 piedras. También la Biblia se encargó de señalar que Goliat tenía 4 hermanos semejantes a él. Algunos dicen que las 5 piedras eran una para Goliat y una para cada uno de los hermanos si intentaban empantarse después. Por si acaso.
¿Está aquí hoy? David coge su piedra y David mueve esa piedra. Y dice la Biblia que se la lanzó mientras él venía. Y dice que la piedra fue exactamente en la frente que estaba descubierta. Y dice que la piedra se le clavó en la cabeza. Oye esto. Y cuando la piedra se le clava en la cabeza, cae el gigante. Cae. Quizá el gigante estaba agonizando. Oiga esto. Pero David se encargó de cortarle la cabeza con la misma espada del gigante. Oiga bien aquí. Eso que pasó ahí en esa guerra fue una representación de la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios. Literalmente. Fue una manifestación temprana de la victoria de la iglesia. De que nosotros con los 5 ministerios que el Señor nos entregó, vamos a derrotar a los demonios, vamos a derrotar a los diablos, vamos a derrotar al enemigo. ¿Sabe cómo? Cumpliendo el pacto. La piedra representa a Cristo. Que Cristo es la piedra, Él es la roca. Cristo es la roca. Él le dijo a Pedro, Pedro, tu nombre será Pedro. Y luego le dijo, y sobre esta roca, no refiriéndose a Pedro, sino a él mismo, edificaré mi iglesia. Dando a entender Jesús que Él es la roca. En pocas palabras, Dios le dijo a la serpiente en la antigüedad, le dijo, tú herirás a la simiente de la mujer, hablando de Cristo, en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Date cuenta que esa piedra que representa a Cristo hirió a Goliat, que representa a Satanás. ¿Sabe dónde? En la cabeza. Y cuando le dio en la cabeza, Goliat cayó. Oiga esto. Y cuando Goliat cae después del golpe, para asegurarlo, toma David la espada de Goliat. La espada representa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y dice que con la espada le cortó la cabeza, dando a entender la Biblia que la única forma de nosotros poder obtener victoria en contra de Satanás es atacándolo a la cabeza, con el poder del nombre de Jesús, y con la espada del Espíritu atacarlo y luego cortarle la cabeza. Cuando usted le corta la cabeza, usted ya lo mató. Lo mató. Hay gente que lamentablemente no salen de una lucha, de una batalla, porque las piedras la están lanzando para los pies o la lanzan a la barriga. Gloria a Dios. Hay gente que tiene que saber que los demonios se atacan a la cabeza. Tú tienes que sacar las maldiciones de tu vida, de tu casa, de raíz. Tú no puedes herir al enemigo, tú tienes que matarlo. ¿Está aquí hoy? Estoy hablando en sentido espiritual. Cuidado. Cuidado si hay alguien que dice, ¿cómo, pastor? No, en sentido espiritual. Hay cosas que se matan. Malacostumbres. Actos, cosas, pensamientos. Hay cosas que usted tiene que cortarla. Decir, esto no existe ya. Esto yo lo arranco de raíz. ¿Está conmigo hoy? Di que no, pastor, si yo me junto con mis amigos, aunque ellos beban y fumen, y yo sé que Dios me sacó de ahí, yo estoy fortalecido, yo los reprendo a ellos, yo los reprendo. No, tú lo estás hiriendo, tú tienes que matarlo, tienes que cortarle el agua y la luz. Tú no te puedes juntar con esa gente. Ese no es tu ambiente ya. Ya ese no es tu ambiente. Goliat quizás no estaba muerto, pero cuando le cortan la cabeza, hasta ahí llegó. Porque es que la tentación tú no la puedes herir, tú la tienes que matar. Está aquí hoy. Tú tienes que desintegrar eso. Esos contactos, esas conexiones con gente rara que tú hacías cosas oscuras. Transacciones, engaños por las redes, tarjetas. Está aquí hoy. Robos virtuales. Toda esa cosa oscura del pasado, esa gente tú tienes que alejarla y decirle, no, espérate, ya no. Porque con Satanás, a Satanás no se puede herir. Él sí te va a herir a ti, pero tú tienes que matarlo, porque esa es la profecía. Él te hiere en el talón, pero tú le das en la cabeza tú lo matas, tú lo pisas. Eso fue lo que hizo David. Y cuando David le cortó la cabeza, David cogió la cabeza de Goliat. Ese era su trofeo. Y andaba ahí con la cabeza agarrada.
Así, yo no sé si usted ha visto esa película que, y David ahí. Ay, David mató a Goliat. David, préstame la cabeza. Shh, no le tope, que fui yo que lo maté. Eche para atrás. Y se regó la voz. Se riega la voz, señores. El pueblo alegre, los filisteos corriendo. Se armó el juidero. Todo el mundo corriendo. Todo el mundo, señores, patica pa' que te ten. Y David con la espada de Goliat. Los filisteos dijeron, si mató a Goliat, el que invente con ese rubito, se lo llevó el diablo también. Hasta ahí llegaron. ¿Y sabe lo impactante de esto? La Biblia dice que cuando David derrota a Goliat, pasó algo impactante. En el versículo 57 de Primera de Samuel 17, Primera de Samuel 17, versículo 57, dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, porque él no la soltaba la cabeza. En la cabeza del filisteo, o sea, no se la quitaba a nadie. Óigame bien, nadie. Porque David tenía que exhibir eso para que la gente que lo viera sepa que fue él que lo mató. Y que nadie agarre la cabeza y diga, fui yo, no. Abner lo lleva delante del rey. Y David llega delante de Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. Wow. Me imagino cuando Saúl lo vio. Wow. Quitaste el oprobio de Israel, David. Un muchachito. Wow. Saúl fue impactado. Y Saúl, como rey, con todos sus reglamentos y toda su fuerza y toda la autoridad, bajo el impacto de ver a David con la cabeza de Goliat en la mano. Oigan lo que Saúl pregunta. Saúl pregunta en el 58. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Oiga el protocolo y el principio ministerial de quién tú eres hijo. Porque tú puedes matar muchos gigantes, pero si tú no eres hijo, tú no vas para ningún lado. Hay mucha gente matando gigantes por ahí afuera sin cobertura, sin tener una paternidad, sin tener un padre espiritual. Y el principio número uno de un rey, el principio bíblico fue, ¿quién es tu papá? Saúl no le preguntó, ¿cómo lo mataste? ¿Qué hiciste? ¡Wow! No. ¿Quién es tu papá? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu genealogía? ¿De dónde eres? ¿Quién te respalda? ¿Quién es tu autoridad? ¿Está aquí hoy? Yo sé que lamentablemente, mis amados, la paternidad en la Biblia está ahí. Y yo sé que mucha gente la ha manipulado. Es lamentable. Pero eso es una realidad. Que lamentablemente, vuelvo y reitero, muchos la han manipulado. Porque hay muchos manipuladores hablando de paternidad. Donde ellos enseñan paternidad es que mis hijos me compren carro. Paternidad es que mis hijos me honren. Paternidad es que mis hijos me depositen. Paternidad es que mis hijos me compren una casa. Paternidad es que mis hijos me compren el reloj. Paternidad es que mis hijos me den dólares. Esa es la manipulación. Y yo soy papá y a papá hay que honrarlo. Y la paternidad de la Biblia no es así. La paternidad de la Biblia da, se entrega. Está aquí hoy. La paternidad es hacer crecer a los hijos y representarlo. Está aquí hoy. Instruirlo, enseñarlo. Para que estamos en un tiempo donde hay muchos manipuladores y hay muchos manipulados. Porque la gente hoy día, y más en el tiempo de redes sociales, prefiere escuchar a un predicador sin saber si tiene doctrina bíblica sana, que fajarse a leer él mismo su propia Biblia. Y a la gente no está leyendo la Biblia y está escuchando a todo el mundo que está hablando mucho disparate por ahí,
Entonces le creen porque tienen un saco, una corbata, un micrófono y un par de gente delante y dicen, no, es un pastor, él se sabe la Biblia. Entonces prefieren escucharlo que fajarse ellos a leer la Biblia. Y por eso hay mucha gente que está manipulada. ¿Está aquí hoy? Eso de la paternidad, la mayoría son manipuladores. La mayoría son lo mínimo. Los mínimos son los que practican paternidad sin manipulación. Pero después, la mayoría son unos manipuladores. Tienen a la gente mangoneada con eso. Y hay de usted si usted no le dice papá. Es una falta de respeto. Papá, mami, papi, mami. Manipulado. Yo tengo gente que me dice papá aquí en la iglesia. Pero no porque yo se lo exijo, sino porque lo sienten de corazón. Y me ven como un padre. No dije que yo le dije, tiene que decirme así. No. Yo no tengo problema con eso. Porque la paternidad no se refleja en que usted me diga a mi papá o que yo le diga a usted hijo. Eso no se refleja de boca, se refleja en los hechos. ¿Está aquí hoy? Entonces, Saúl le dice, ¿quién es tu papá? Porque Saúl sabía el principio de la paternidad. No un principio manipulado, vuelvo y reitero, como está hoy. Los otros días, no, hace unos años, estaba leyendo un libro acerca de paternidad y me saturó. Dije, ¿y qué es esto? Todo es paternidad. En la Biblia hay paternidad, pero no todo es paternidad. Y agarré el libro y lo rompí y lo boté. Cuando leí un capítulo que decía un papá llamado Noemí. Noemí es papá. Si Noemí es hembra, papá es masculino, no femenino. Entonces cuando yo veo de que un papá llamado Noemí, digo, esto es manipulación. Manipulación. Lo rompí y lo boté el libro. No se lo recomiendo a nadie que lo lea, porque hay manipulación ahí. Todo es paternidad. Los hijos. Y yo quiero más hijos, hijos. Y tengo hijos en este país, tengo hijos en aquel país. Y toditos me mandan diezmos, ofrenda y honra. Ay. Y no hay un mensaje que prediquen donde no hablen de la paternidad. Todo lo que predican es paternidad. Señores, pero habla de salvación, reprende el pecado. Habla de la Biblia demasiado amplia, de Génesis y Apocalipsis, que te están dando la oportunidad de que predique. Están presos en la paternidad. Tenga cuidado con eso. Dele la gloria a Dios que usted no está preso. Hay mucha gente que mejor están más libres en el mundo que en esas iglesias. Más libres en el mundo. Porque en el mundo pueden recibir a Cristo y arrepentirse. Pero en esa iglesia le hacen creer que son cristianos. Y lo que son unos esclavos de una paternidad manipulada. Nadie dijo amén ahí. ¿Quién es tu papá? Sí, porque tú tienes que tener un padre de verdad. No de mentira. No. ¿Quién es? ¿De qué familia tú eres? ¿Sabe lo que le dijo David? Yo soy hijo de tu siervo Isaí. Mi papá es un hombre obediente. Porque todo rey de Israel tenía necesariamente que los israelitas tenían que ser siervos de ese rey, obedientes. Y cuando él dice, yo soy hijo de tu siervo, le está diciendo, mi papá es un hombre obediente, leal a tu gobierno, a tu trono. De donde yo vengo hay lealtad, hay obediencia. Yo soy hijo de Isaí de Belén. Óyeme. Y se lo dijo con honra, sin titubear. ¿Está aquí hoy? Ese. Qué bonito. Qué bonito cuando tú tienes un padre, cuando tú tienes una autoridad. No una gente, no, un papá de verdad. Un asunto. No gente hablando por hablar. Hay mucha gente que habla mucho disparate. Yo recuerdo que a mi pastor Ernesto Cueva, yo tengo que tener cuidado de decirle algo a él. Cuidado tengo que tener. Esto es lo que le digo a él de una vez, me deposita. De una vez, se no falla. De una vez yo le digo, pastor, ore por esto que estoy en esto. El amén me lo pone abajo del voucher. Le mandé una ofrenda, varón, ahí. Digo, pastor, pero no, es oración. Sí, yo voy a orar, pero también. Yo al pastor Cueva yo no le digo nada. De que yo le digo algo, un ji que yo le diga, de una vez, resuelve. Porque es un papá. Y él no me exige a mí que le diga papá, ni yo le digo papá, digo mi pastor. ¿Me entiendes? No una gente que anda detrás de ti para sacarte el jugo, sino está ahí para aconsejarte, para instruirte, para reprenderte. Porque un papá te corrige, te reprende. Es lo que yo hago con los hijos míos.
A los hijos míos yo les doy candela cuando se portan mal. Candela yo les doy. Pero también les proveo. También le doy lo que le haga falta. Eso es. No de que un relajo como lo hay hoy día. Que es un relajo lo que hay. Un relajo. Que hay que denunciarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Dios mío, se me fue la hora. Póngase de pie. Al final, David no buscaba su propia gloria. Cuando David dice en el verso 46, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Comenzó con Dios y terminó con Dios. Oiga eso, comenzó con Dios. Dios te entregará hoy en mis manos. Después se metió él, yo te venceré. Pero al final le dijo, y la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel. No que hay un David, sino que hay un Dios. Porque todo lo que tú haces, dándole la gloria a Dios, tiene un sello de victoria para tu vida. Y siempre que tú pones a Dios de primero, porque David lo puso de primero, Jehová te entregará hoy en mis manos. Entonces yo te voy a vencer, pero cuando Jehová te entregue en mis manos. Y después la fama que se va a correr, dijo David, es que la gente sabrá que hay un Dios en Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la manifestación de Dios. Porque eso genera respeto. Eso te genera respeto. Y yo creo, señores, que la iglesia de Jesucristo en este tiempo va a entrar en un respeto con temor. La gente sabrá que Dios es real. Yo recibí eso de parte del Señor. Y ya han sucedido cosas. En estos días que estaba con el profeta Felipe, que estuvimos en Higüey, estuve en la iglesia del pastor Rudy Hidalgo, el hombre que salió con el gran testimonio. Ese hombre tenía una iglesia grande, una de las iglesias más grandes de Higüey. Y esa iglesia era de un hermano. El hermano le cedió el terreno, le dijo, pastor, levante ahí, eso es suyo, eso es de la iglesia. Claro, nunca le firmó un papel, pero durante años, no sé, 20, 30 años, él ahí, su iglesia formada de todo el tiempo. El hermano se descarrió, se fue de la iglesia y se descarrió, se fue para el mundo. Y después en el mundo, fue donde el pastor le dijo, pastor, entrégueme mi terreno. Entrégueme mi terreno. Yo no he tenido la suerte todavía de que a mí me regalen terreno, ni casa, ni carro. Pero yo quisiera que aquí un hermano un día se levante, pastor, yo quiero sembrar una casa. Lo primero que le voy a decir es, vamos a firmar. Yo no cojo esa. Tiene que, claro, si tú me la estás regalando, vamos a firmar. ¿Y qué es eso? Ese hombre, eso pasó en Higüey. Ese hombre se levantó y fue y le dijo, deme mi terreno. Y él le dijo, mijo, espérate, porque después de tantos años y esta estructura y tú una iglesia grande con pantalla, con todo, o sea, que te entregue el terreno de la iglesia, yo no tengo pan de irme. Ni estaba esperando eso, entrégueme el terreno. Y salga. Y el pastor, dame un tiempo, vamos a hablar. Y se armó una situación ahí. Hasta que el hombre armó un lío. Parece que buscó un dinero. Pagó a la policía, a la prensa. Se tiró la policía. Eso está ahí en YouTube. Usted lo busca y usted lo va a ver. Está ahí en YouTube. Pastor lo agarraron, los hermanos llorando. Los hijos de él lo esposaron al pastor. Salió esposado. Los hijos llorando y todo. Imagínense. Un lío. Es como que Dios me libre, venga la policía a buscarme preso a mí aquí. Hay gente que se va a alterar aquí. Así mismo se armó un caos. Y el pastor, ¿qué es lo que pasa? Y lo sacaron. Y no solo eso, sino que como que medio saquearon la iglesia, le desbarataron todo. Lo sacó, a la mala lo sacó. El pastor, la silla, todo eso se armó un lío. El pastor no se estaba contando eso. Y él fue preso. Su hijo lo agarraba y ellos empujaron al hijo del pastor. Quítese de ahí. Y está ahí, yo lo vi. Está en YouTube eso. El pastor esposado. Tiran en la guagua y se lo llevaron. Preso. Y el tipo cogió su terreno y sacó al pastor y sacó la iglesia del terreno. No pasó mucho tiempo cuando ese mismo hombre tuvo un accidente
y se mató. Matadito. Y la cara de él en el accidente, cuando él salió del carro tirado en la talvia, su cara estaba mirando al terreno. Así murió. En el piso, mirando hacia el terreno de donde sacó al pastor. Dando el Señor a entender que fue él tomando venganza. Sí, porque es que lo de Dios hay que respetarlo. Lo de Dios hay que respetarlo. Dale un aplauso al Señor. Lo de Dios hay que respetarlo. Lo que pasa es que hay gente que cree que, ay, Dios da más bendice y da vida. No, Dios maldice y mata. Él no solamente bendice y da vida, Dios maldice y mata. ¿Usted no me cree? O Jesús no le dijo a la higuera, te maldigo. No le dijo a la higuera. O el Espíritu Santo no mató a Ananías y Zafira. Entonces Dios mata y maldice también. Tenga cuidado. Tenga cuidado, que con Dios no se relaja. Por eso es que el respaldo suyo no es a lo loco. Y a veces usted quiere tener más misericordia que Dios. Si Dios quiere matar a uno, que lo mate, que se lo lleve. Se fue a pique, uno menos. Un estorbo menos. O sea, así. ¿Para qué? Hoy día somos muy misericordiosos. Ay, gloria a Dios, aleluya. No. Si hay alguien que hay que cortarlo, se corta. Y ya, y se fue. Eso es lo que hace Dios. Ay, Dios mío. Se puso serio ahora el asunto. ¿Sabe el testimonio? ¿Sabe el testimonio que me dio ese pastor a mí? Él me dijo, pastor, a mí me invitaron a Corea. Corea creo que fue. 25 horas volando en un avión. 25 horas. Creo que fueron 2 o 3 aviones, pero entre los aviones 25 horas volando para llegar. Eso es del otro lado del mundo, donde no hablan español. Y a él lo llevaron a una iglesia. Creo que la iglesia tiene 2 o 3 millones de miembros. Algo así. Una iglesia. Gente de nivel allá. Una iglesia de millones de gente. Y dice que cuando él llegó a esa iglesia, él tenía que agarrarse la quijada para que la boca no se le abriera. De tanta majestad, de tanta cosa. Y como lo fueron a buscar en el vehículo, que lo fueron a buscar, como lo trataron. Y esa gente que no habla español allá en Changún, Chungwin, por ahí. Esa gente lo llevaron y le dijeron, pastor, nosotros lo traímos a usted aquí para honrarlo. Porque escuchamos su testimonio allá en la República Dominicana. Nos tradujeron el testimonio de lo que pasó. Nosotros queremos conocerlo y honrarlo. Porque nos dimos cuenta aquí, de este lado del mundo, que en República Dominicana está Dios y Dios está con usted. Oye eso. Y oye lo que él me dice. Él me dice que él está impactado. Imagínate, lo trataron bien, buena comida, hoteles, todo. Dice que lo llevaron a comer a una oficina, una de las oficinas de la iglesia. Dice que había un comedor como de 60 sillas. Comenzaba aquí y como 60 sillas más para adelante. Y a él lo pusieron a un lado. Y en la silla que va ahí, no había, y entonces eso estaba lleno de ministros, pastores, gente muy rica, de mucho poder allá. Y en esa comida, mientras ellos comían, había una pantalla que decía en la letra china, había una foto de él, y decía en letra china, que decía, Dios está con el pastor Rudy de Dominicana. Y él dice, o sea, en una comida, ellos me están diciendo que Dios está conmigo, después de caer preso y perderlo todo. Oye, donde Dios lo fue a honrar, para allá. Y esa pantalla, y él comiendo ahí y viéndose ahí, todo, y pasando el testimonio de él, y el respaldo de Dios, mientras comían toda esa gente viendo. Después le dicen, pastor, la iglesia, creo que tiene como unos 70, 80 años, y esa iglesia va de generación en generación. Y ellos tienen un museo de la iglesia, y lo llevaron al área donde está el museo de la iglesia, donde se ve el pastor principal, se ve los locales donde han estado, y él comenzó a caminar y a ver fotos, a ver historias, Biblias de pastores que pasaron por ahí y todo durante años y años. Y él comenzó a ver, y mientras él caminaba, él se impactaba y decía, wow,
Un museo. Esta iglesia tiene un museo para que la gente vea la historia de la iglesia. Óyeme, mientras el pastor me decía eso, yo decía, wow, pastor, pero es demasiado. Esto es una locura. Me dice él, sí. Pero la locura grande fue, me dice él, que cuando yo llego al final del museo, veo una foto mía. Digo yo, ¿qué? Me dice, sí. Ellos mandaron encuadrar una foto mía y escribieron en su idioma mi testimonio. Y ellos me dijeron, pastor, nosotros queremos que usted lo filme. Nosotros lo traímos aquí para que usted filme eso. Para nosotros decirle a la gente que vea eso, que usted tuvo aquí, que ese es su firma. Y Dios lo honró. Ese testimonio corrió el mundo. Y Dios honró a ese hombre. ¿Por qué? Porque el Señor ahí se glorificó. Fuertemente. Se glorificó el Señor. Señores, yo les voy a decir algo a ustedes. Lo de Dios es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos estuvieron con nosotros en Villa Juana? La mayoría estuvieron allá. Ustedes saben que a nosotros nos sacaron de ahí fue. Y fue un haitiano que quería quedarse con el segundo. Se murió de una vez. Oigan bien, se murió. Es verdad que él no sacó de ahí, pero se murió. Hasta pena me dio con el electricista que me arreglaba la luz. No, se dañó la luz, un asunto ahí, porque sabe que en los barrios siempre hay una batalla. Me arregla la situación, me cobró no sé cuánto. Que yo le dije, tú estaba cobrando un dineral. Pues poner un alambre, no sé, 9,000, 10,000, no me acuerdo. Digo, mira, ese hombre me comió vivo. Y yo también asusté así, dije, ¿qué? Y este tipo ofendiéndome, diciéndome, se murió también de una vez. Es que se mueren, es que Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. Con usted, baja que usted no sabe. Con usted hay que tener cuidado. Con usted hay que tener cuidado. Porque es que el que te toca a ti está tocando a Dios. ¿Está conmigo hoy? El que te toca a ti está tocando a Dios. Tú lo que tienes es que ser fiel. Por eso es que yo a veces me pongo a pensar, digo, yo no concibo cómo yo puedo tener tal respaldo de Dios y cómo Dios me guarda tanto y me respalda tanto. Y yo falto a la iglesia de que porque está lloviendo. Wow. Por eso es que no hay avance. Por eso, porque no tenemos la revelación. Porque no hemos aterrizado todavía en lo que nosotros estamos. Y al no haber aterrizado todavía, estamos en el aire todavía, volando. Señores, nosotros somos privilegiados. Privilegiados. Bíblicamente está comprobado que los ángeles desean ser como nosotros. Porque los ángeles no tienen el privilegio. Usted ve que hay cristianos que dicen, ay, hay gente que ha visto ángeles. Yo quisiera ver un ángel. ¿Ellos qué? Y la gente vuelta loca por ver un ángel. ¿Un ángel qué? Si los ángeles están por debajo de nosotros. Porque son servidores nuestros. Y la gente afanada que quiere ver un ángel. Para que tú veas un ángel, lo más que te puedes poner es hincarte a adorar al ángel. Como hizo Juan. Que vio al ángel y comenzó a adorar al ángel. Y el ángel le dijo, ¡hey! A mí no me adore. Que tú y yo somos siervos. Adora a Dios. Eso es que Dios no anda enseñándole ángeles a la gente. No anda en eso. Yo he visto algunos ángeles. He tenido la experiencia. Lo he visto en forma de hombre. Y lo he visto en su cuerpo espiritual. 3 veces. 3 veces me ha tocado. 4 veces me ha tocado. Una vez lo vi predicando. Que hasta llamé, hasta paré de predicar y dije, ¿y esta luz? ¿Quién es que me está haciendo? Pensé que me estaban haciendo un boicot. Porque una luz que me dejaba ciego. Digo, ¿y esta luz? ¿Quién es que está tirando esta luz para acá? Y nadie, nada. Y la luz de nuevo y no veo de dónde. Digo, oh. Y después entonces comencé a verlo. Digo, wow, un ángel. Es como una luz. Una vez lo vi también en visión. He tenido varias experiencias, pero los ángeles no tienen el mismo valor delante de Dios que nosotros. Ellos quisieran ser como nosotros. Porque date cuenta de algo. La sangre de Cristo no le vale a los ángeles. Porque hubieron ángeles que fallaron, que hoy son demonios, ya están condenados. Fallaron igual como tú, igual como yo. Y no tienen perdón.
pero nosotros sí tenemos perdón. Entonces, los ángeles están ahí, te cuidan, te guardan, pero nosotros tenemos prioridad en el reino de Dios. Los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tú y yo sí. ¿Está entendiendo? A ti te pueden menospreciar cualquiera, pero el que se deja menospreciar y le baja la estima es el que no conoce a Dios. El que no tiene carácter en el evangelio es porque todavía está jugando con esto. Con esto no se juega. Esto no es para jugar. Esto no es para jugar. Por eso a mí no me gusta esa canción de que la gloria de Dios sale a jugar. Ay. De que la gloria de Dios sale a jugar. Eso no es un juego. La gloria de Dios no es un juego. La presencia de Dios no es un juego. Esto es real. Y Dios respalda a sus hijos de verdad. No es de mentira. Dios respalda a sus hijos de verdad. Levanta tu mano al cielo y dile: gracias, Señor, por este privilegio que tú me has dado de yo servirte. Dile gracias porque sirviéndote a ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, yo estoy salvaguardado, rodeado, bajo una cobertura. Dile gracias porque la bendición de Abraham a través de Cristo reposa sobre mí. Dile gracias, Señor, porque esa bendición está en mí. Gracias por la promesa. Gracias por el cumplimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo.